¿Qué se le puede pasar a un niño, a un joven, para después con el tiempo pues no tener confianza con sus padres, incluso para llegar a desaparecer? No estamos hablando de casos en los que hay un adulto envuelto, no estamos hablando de casos en los que a alguien le engaña, estamos hablando de que a veces algunos jóvenes quizá quieren desaparecer de la vida que tienen porque quizá no han sabido gestionar bien sus emociones o no se sabe lo que les puede pasar. Los profesionales nos van a dar una respuesta. Sergio García Soriano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta noticia que nos ha dejado un poco así perplejos, no sabemos las causas ni nos vamos a meter, pero Sergio, yo no sé si el no gestionar bien las emociones cuando los niños son niños, cuando son pequeñitos, puede afectarlos de mayores, y esto lo hemos contado en algunas ocasiones. Le damos mucha importancia porque la educación, el trato, el cariño, el amor que se le demuestra a un niño, a un hijo, cuando es pequeño, eso influye desde luego en su comportamiento de mayor y con otras personas. Pues sí, el amor que damos a un niño es fundamental. También tenemos que saber que el amor no basta. Muchas veces los padres se sienten muy culpables porque han querido mucho a sus hijos, pero habría que ver que hay muchos tipos de amor. Hay amores que hacen que uno se encuentre también a disgusto, ¿no? Porque tiene que ver con la opresión. Estar atentos, que en el fondo también hay una desatención, es una cosa contradictoria, pero muchas veces el amor podría ser como una energía necesaria y fundamental para la crianza y el desarrollo de nuestros hijos, pero a esa energía tendríamos que ponerle un jinete que supiese un poco dirigirla y redirigirla, para que de alguna manera acertásemos a conocer a la otra persona, a no proyectar sobre ella nuestras frustraciones y de alguna forma para dejar crecer. Que lo más interesante de todo esto es que en la relación entre padres e hijos es fundamental el dejar crecer con amor. Voy a hacerle una pregunta que quizá es un poco también contradictoria y a ver qué piensa un especialista. Hay algunos padres o algunas personas que piensan, bueno, deja que el hijo tome sus propias decisiones, que si lo necesita se pueda llegar a estrellar o pueda llegar a darse de bruces con un tema en específico o ante alguna situación. El no reconducir a un hijo cuando está tomando un mal camino y se sabe positivamente que eso casi va a terminar mal, ¿cómo se gestiona, cómo se trata, Sergio? Pues mira, tendríamos que ver en concreto a qué nos estamos refiriendo. Si el niño quiere meter los dedos en el enchufe, pues evidentemente hay que decirle que no, hay que quitarle la mano del enchufe y hay que poner en el futuro pues un protector, ¿no? Para que no se electrocute. Ahí es fundamental que el niño no pueda hacer lo que quiera. Ahora bien, estamos hablando de un niño que gatea, de un niño que comienza. La autonomía y el desarrollo, la afectividad y de alguna manera el poder tener un criterio va a tener que ver con que él pueda tomar sus propias decisiones y el adulto pueda supervisar en un primer momento de una manera más férrea para después dejar de hacerlo y alejarse para que el otro pueda evolucionar, el otro pueda tomar sus verdaderas decisiones. Entonces tendríamos que ver en qué sentido y cuándo eso lo podemos hacer. Es decir, en los primeros años de vida es más fácil y después en los siguientes tenemos que dejar de hacerlo. Es más, es imposible tomar decisiones por otra persona, y si la otra persona deja que tomemos decisiones por ella, de alguna manera le estamos mermando, le estamos haciendo más débil, porque ya no tiene un criterio propio, que en eso consiste el ser persona, en uno poder elegir y uno poder saber qué es lo que quiere y así hacerlo, ¿no? Así que vienen a consulta muchas personas que dicen: yo estudié Derecho porque me obligaron mis padres, yo nunca hubiese estudiado Derecho ni hubiese ejercido la abogacía, por ejemplo, ¿no? Y luego en el fondo vemos que no es así, es decir, ya había un deseo de esa persona, si no, uno nunca se pone a sacarse una carrera y se saca todo de manera brillante, porque evidentemente un padre te puede dirigir, pero
que tú todos los días te levantes y hagas una carrera o hagas un oficio, evidentemente, si uno no se ha implicado y uno no ha puesto su deseo y su interés en ello, pues te van a quedar 5, te van a quedar 4 y vas a ser un frustrado. Ahora bien, si tú eso lo has sacado, eso quiere decir que no era el deseo de tu padre, aunque tú lo pienses así, también tú hiciste algo. Es decir, tenemos que pensar que las decisiones tienen que ser propias, pero también tenemos que pensar que las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Posiblemente cuando uno está eligiendo carrera, por poner un ejemplo que así nuestros oyentes puedan visualizarlo directamente, pues no solamente elige el adolescente o el joven, sino que también se da una serie de abanico de posibilidades que han sido palabras de la familia frente a ese joven. Entonces, aunque el joven es quien decide, es verdad que el abanico de posibilidades que se abre también tiene que ver con las conversaciones que tiene durante ese año. Por lo tanto, las conversaciones son del núcleo familiar. En ese sentido, no se puede decidir, pero sí que se puede guiar o aconsejar. ¿Qué hay de los consejos que le dan los padres a los hijos y de las reacciones o de cómo se lo toman los hijos o viceversa? Que bueno, muchas veces esto es extrapolable, Sergio, a otro tipo de relaciones. Lo que nos dicen y cómo nos lo tomamos. Por supuesto. Mira, yo creo que lo bonito y lo característico del humano es cómo uno se toma estas cosas y cómo interpreta lo que le han dicho. A uno le pueden decir con toda su buena voluntad, mira, yo creo que esta profesión tiene salida, o yo creo que con esta persona no te va a ir bien, dar una vuelta porque te veo que estás sufriendo. Y sin embargo, la otra persona se lo puede tomar de una manera muy negativa y romper la relación familiar, o sin embargo puede tomar nota. Yo creo que hay que saber decir las cosas, y hay que generar vínculos, y esos vínculos van a ser los que hagan que estemos a gusto. Tenemos que saber que no cualquiera escucha cualquier cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo con mi hijo me llevo mal o no le veo... Sergio, hemos perdido la comunicación. Estábamos comentando con Sergio García Soriano que muchas veces la gestión de emociones por parte de los hijos y de los padres no se ve igual. Y estaba comentando Sergio, antes de que se nos cortara, que no todo el mundo escucha cualquier cosa ni admite cualquier cosa. Sergio. Exacto, tenemos que saber quién nos habla. Entonces, a partir de ahí, el consejo va a tener más efecto o menos efecto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, entre los hermanos. Siempre hay hermanos con los que uno tiene más afinidad. Pues evidentemente, si ese hermano me habla y me dice, mira, pienso que este no es tu camino, voy a poder hacerlo y voy a poder seguirlo con una mayor predisposición. Entonces tendríamos que ver también quién es el padre que se lleva mejor con el hijo o quién es el hermano si piensa de una manera civilizada y de alguna forma ese consejo lo va a llevar a buen término. Entonces tendríamos un poco que pensar que las emociones que surgen entre nosotros tienen que ver con esas formas de relacionarnos y a partir de ahí usarlo a favor. Por lo tanto, sería imprescindible generar buenos vínculos con las personas con las que amamos. ¿Para qué? Para que entonces nuestros consejos y nuestras palabras se puedan hacer carnes en ellos y de esa manera pues puedan llevar a buen puerto las sugerencias, los consejos que les damos. Yo creo que con ese mensaje nos despedimos, Sergio, porque hoy no tenemos tiempo para más, que tenemos todavía más temitas, pero es un tema, desde luego, tremendamente interesante para establecer un buen vínculo afectivo desde que los niños son pequeños entre padres e hijos y que luego eso redunde en una buena relación en el futuro y que no tengan ningún tipo de sentimiento negativo y sepan gestionar esas emociones de las que hablábamos. El martes que viene volveremos a hablar de estas cuestiones, Sergio, y hay un teléfono donde pueden consultarte a ti y a tu gabinete. Sí, pues el teléfono es 66-004-6657. Te repito, 66-004-6657. Y en el www.psicologosergiogarcia.com también pueden encontrarme. Gracias, Sergio. Hasta el martes. Hasta el martes, Mónica. Adiós.